¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vamos a arrancar con nuestra videoconferencia el día de hoy. Eh, Vamos a tener la segunda sesión de lo que es análisis multivariable y en esta ocasión vamos a principiar a trabajar ya con SPSS y, y vamos a trabajar lo que es análisis factorial y vamos a trabajar análisis discriminante. Estas ya son puramente técnicas multivariantes con las que nosotros vamos a trabajar ya con múltiples variables. Principiamos en alguna forma la semana entrante, pero ahora ya lo vamos a hacer con este software específico y vamos a estar trabajando dos análisis que creo que son importantes dentro de lo que es mercadeo. Yo espero que ustedes hayan leído algo de los materiales, hayan visto videos, como para tener, digamos, alguna conceptualización de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Ojalá que ya tengan instalado el programa. Ahí pusimos el link y pusimos también las instrucciones de cómo poderlo hacer. Eh, si tienen alguna pregunta, pueden con todo gusto hacerla antes de que comencemos. Eh, para, para instalar el programa está encriptado. Tienen que trabajar con WinRAR para poderlo abrir. Y es, digamos, un programa que normalmente trae Windows. Si no, deben de instalarlo y de ahí ya les permite desempacarlo, ¿verdad? Y entonces ya instalan su programa. En cualquier forma, si hay alguna duda, consulten por el WhatsApp. Probablemente también Axel pueda apoyarnos con esto, ¿verdad? Eh, Vamos a trabajar entonces en esta oportunidad lo que es análisis factorial y también vamos a trabajar lo que es análisis discriminante. Eh, en el análisis factorial, que es el primero que vamos a ver el día de hoy, esta es una técnica adecuada para cuando nosotros tenemos muchas variables. La idea del análisis factorial, al tener varias variables continuas que estén altamente correlacionadas, la idea es convertir las variables originales en menos variables. O sea, yo tengo 10 variables, entonces la idea es formar de las variables originales unos 3 o 4 factores y con esto lo que estoy haciendo es prácticamente haciendo una segmentación de mi mercado. Vamos a ver cómo es que esto puede estar funcionando, ¿verdad? Eh, Vamos a ver un ejemplo que lo tenemos nosotros en Excel, que se llama ejemplo casas, datos factorial, ejemplo casas. Ese lo tienen ustedes en el GES. Abrí una hoja específica para estar, estar compartiendo lo que es las diferentes bases de datos que vamos a estar utilizando. Entonces, digamos que esta herramienta, para que vean cómo es que está funcionando, prácticamente la tenemos nosotros, los datos originales los tenemos en Excel, ¿verdad? Aquí tengo yo la información.
¿verdad? Del ejemplo que vamos a desarrollar. Vean, aquí hay datos de encuestas a 20 personas que han comprado casas recientemente. Lo que yo quiero ver es si mis clientes, en función de las casas que han comprado, yo podría segmentarlos para poder planificar, digamos, la construcción de casas o la venta de casas de una mejor forma. En el análisis factorial, las variables deben de ser interdependientes. No podríamos tener aquí una variable dependiente. Recuérdense que en regresión vimos que hay variables dependientes y variables independientes. En este caso, las que vamos a agrupar todas tienen que ser interdependientes. Esto quiere decir que deben de estar altamente correlacionadas, pero al final ninguna debe depender de las otras. Aquí hay algunas variables que las personas están, datos que nos dieron sobre la compra de 20 casas, y las variables que tenemos son el área del terreno, el área de la construcción, el año de la construcción, las habitaciones que tienen las casas, el número de baños que tiene la casa, la vista que las casas podrían tener. Luego está la fecha de escrituración y tendríamos el precio de las casas. Es decir, que aquí hay varias variables que han tenido que ver con la compra de las casas. Si analizamos esas variables, ¿alguien me podría decir, ve ahí alguna variable dependiente o todas las mira independientes? ¿Qué opinan? Las habitaciones, doctor. Buenas noches. ¿Las habitaciones serían? Independientes. Sí, las habitaciones son independientes. ¿Hay alguna dependiente que vean ahí? Me gané algunos puntos, ¿no? Identifica ahí la variable dependiente. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Tal vez la construcción. ¿Cómo? El área de construcción. Ok, vean. La variable que aquí es dependiente, que está dependiendo de todas las demás, es precio. Todas las demás pueden catalogarse como variables independientes que van a estar incidiendo en el precio. Es decir, que para este análisis, para segmentar, yo no puedo incluir el precio, porque esa es una variable independiente, ¿verdad? Vamos a ver entonces que las variables que vamos a trabajar serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son las que estaríamos ingresando. Vamos a hacer algo. Vamos a copiar esta información. De hecho, voy a dejar de una vez fuera la variable dependiente. Le doy un copy-paste. Ahí le estoy dando un copy-paste. Y me voy a trasladar al programa de SPSS. Este es el programa de SPSS. Acá, digamos, la primera vista que abre es una vista de datos. Entonces, en esta vista de datos yo voy a pegar mi información, ¿verdad? Le voy a dar un control V y ahí tendría mis datos. Primero me abre una hoja de datos y luego, para ponerle el nombre a las variables, tengo que pasar a la vista de variables. Acá yo le voy a poner el nombre de las variables. El primero era terreno, el segundo era construcción, el tercero era el año, el cuarto es habitaciones. Hola, doctor. Buenas noches. Doctor. Fíjese, Buenas noches. no se logra apreciar No lo que visualizamos está la información. haciendo. ¿Perdón? ¿Qué no visualizan? La información, doctor. Y lo que está escuchando ahorita. Ok, ¿no están viendo ahorita SPSS?
No, solo vemos una pantalla gris. Una pantalla gris. Vamos a pedirle a Axel ahí que nos apoye. Doctor, una consulta. Sí. Me aparece acá en el chat, según lo que nos está informando el licenciado Mérida, que debemos de tener la grabación iniciada y el audio para poder optar al punto extra. ¿Es correcta la información? Así es, ajá. Ok, gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Pienso que tal vez lo que nos podría funcionar ahorita es tal vez compartir su pantalla completa, no solo el software. Ah, ok. En la parte superior en el menú, compartir pantalla. No se está viendo, ¿verdad? No, se ve en gris. Se ve en gris. Ahorita sí se veía, ahorita sí se ve. Ahorita ya se ve. ¿Ya se ve? Ya se mira. Ok. ¿La están viendo? Sí, doctor. Vamos a regresar entonces, disculpen. Gracias. ¿Se está viendo ahí, Axel? Sí, doctor, sí se mira. Ahorita estamos ahí en Excel, ¿verdad? Sí, correcto, en Excel. Ah, ya sé lo que pasó. Ok. Sí, estábamos en Excel. Eso ya vieron un copy-paste. En Excel se estaba viendo bien. El problema es que lo pasé a SPSS. Sí, es correcto, así pasó. Ok. Bueno, entonces ya tenemos trasladado a SPSS. ¿Se está viendo acá? ¿Podría hacerlo desde cuando lo pase? De la SPSS, por favor. ¿Sí se ve ahí en SPSS, Axel? Sí, doctor, sí se ven SPSS. Va, entonces lo que hicimos fue darle un copy-paste de Excel hacia SPSS. Entonces yo trasladé la información y luego lo que estaba haciendo, la primero que se abre es vista de datos, es lo que tenemos acá, y en vista de variables yo lo que estoy haciendo es colocándole los nombres. ¿Ok? Entonces tengo en primer lugar la variable terreno, construcción, años, habitaciones, baños. Luego vamos a colocar vista y tendríamos la fecha, ¿verdad? Son las 7 variables. Ok. Regreso a mi vista de datos y ahora ya las variables tienen los nombres. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es tratar de agrupar variables que sean, que estén altamente correlacionadas. En otras palabras, viendo como la multicolinealidad que vimos la semana pasada, y a partir de ahí nosotros vamos a segmentar este mercado de variables, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ahora a principiar a trabajar lo que es ya el análisis factorial, ¿ok? Entonces, para trabajar el análisis factorial, yo lo que voy a hacer es reducir estas variables hacia un número más pequeño de variables. Eso es lo que prácticamente estaríamos haciendo por acá. Voy a ingresar, analizar. Luego en analizar vamos a ir a una parte que se llama reducción de dimensiones. Ahí ingreso a factor, que es el análisis factorial. SPSS tiene, en este caso, del lado izquierdo, tiene las variables que están en espera de analizar. Yo debo de entrarlas a esta caja, que es la caja de análisis. Entonces agarro todas las variables, las voy a seleccionar y las ingreso hacia la caja de análisis acá en este lado. ¿Sí están observando bien el SPSS en este momento?
Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces ahí, ¿cómo? Sí, perfecto. Ok, trasladamos las variables del lado izquierdo que estaban en prueba de análisis y las trasladamos al lado derecho. Aquí ya están, todo lo que tenga del lado derecho va a ser objeto de análisis. Digamos, si yo hubiera tenido aquí la variable de precios, la hubiera dejado del lado izquierdo. Igual, aunque la hubiera copiado, la dejo del lado izquierdo y solo voy a entrar las variables independientes al análisis. Muy bien. ¿Qué es lo que debo de hacer acá? Primero, en la herramienta de analizar voy a ir a esta opción que se llama descriptivos. En descriptivos voy a pedirle la determinante y le voy a pedir un coeficiente que se llama KMO, que es el coeficiente de Kaiser, Melkin y Austin. Yo les voy a comentar en un momento a qué se refiere esto. Luego le damos continuar. En extracción, ¿verdad? Dejamos lo que está por default. Solo voy a pedirle que me tire este gráfico de segmentación acá. Le doy continuar. Perdón. Aquí por default dice que deje en autovalores mayores que 1. Esto es recomendable porque el número de factores que yo debo dejar es el número en donde los autovalores sean mayores que 1. Entonces, ese PSS por default ya lo tiene marcado. Es conveniente dejarlo acá. Pueden ponerle un valor más grande, pero 1 es suficiente. O podrían en algún momento dado, si ustedes quieren, poner un número fijo de factores. Es decir, que ustedes pueden decir, quiero dejar en este caso 2 factores, 3 factores, o los que ustedes crean conveniente. Le damos continuar y es conveniente cuando trabajamos esto que para que se observe bien la información, hacerle una rotación. La recomendable y la más común es Varimax, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es una rotación de los ejes para que las variables puedan observar adecuadamente en qué factor van a quedar. Podría ser que en el espacio multidimensional exista algo que obstaculice, digamos, hacia dónde va, y esto prácticamente lo que va a hacer es permitir que podamos visualizar adecuadamente en qué factor queda cada uno. Entonces ya le dimos la rotación con un Varimax, le damos continuar, y en puntuaciones conviene guardar las variables para la regresión. Muy bien. SPSS lo que va a hacer ahora es que nos va en este momento nos va a trasladar los resultados a una hoja nueva, a un output, ¿verdad? Entonces vamos a darle a aceptar, y lo que va a hacer en este momento es que nos va a abrir una hoja donde nos va a arrojar los resultados, ¿verdad? Aquí la pueden ver ustedes, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos nosotros los resultados de este análisis. Ahora, lo importante de esto es que aquí ha habido un juego, digamos, de matrices, se formó una matriz inversa, se dieron los autovalores y todo, pero SPSS lo que hace es hacernos automáticamente todos los cálculos. Ahora, lo importante de esto es la interpretación que nosotros podamos tener. En primer lugar, tenemos que ver si la correlación entre variables es adecuada. Si la correlación entre variables no es la adecuada, nosotros vamos a tener, en este caso, que el análisis no conviene hacerlo. O sea que tiene que existir una correlación entre las variables independientes. ¿Dónde se ve eso? Primero, que esta determinante esté cercano a 0. 0.05 para abajo está bastante bien. La determinante prácticamente aquí nos dice que es 0. Esto proviene del análisis de la matriz. Luego, tenemos que ver esta medida de adecuación
que es el KMO de Kaiser, Meyer y Olkin. Y este resultado nos va a indicar que hay una buena correlación cuando este dato esté arriba de 0.5. O sea, el dato puede ir desde 0 a 1. En este caso está arriba de 0.5, lo que me indica es que sí hay correlación entre las variables. Si esto estuviera abajo de 0.5, ya no sigan interpretando nada, porque aunque nos haya arrojado resultados, los resultados no nos sirven porque no hubo correlación. Luego, la prueba de esfericidad de Bartlett, esto usa chi cuadrado, y acá la significancia debería de estar abajo de 0.05. Esto lo que indica es que sí hay correlación entre variables. O sea, estas tres cosas, el determinante cercano a 0, esto mayor que 0.5 y esto menor de 0.05, son tres cosas que nos indica que sí había correlación entre variables. Entonces, esto lo que va a implicar es que el análisis factorial sí procede. De lo contrario, el análisis factorial no procedería. Ahora, lo que me pregunto es, ¿cuánto yo logro explicar de mi fenómeno con esto? ¿Verdad? Aunque había una buena correlación, no era como la correlación como más óptima, entre más cercano a 1 es mejor. Vamos a ver que SPSS ya nos dejó, en el análisis, nos separó dos componentes que están arriba de 1. Digamos, estos 5 componentes, 5 factores están abajo de 1. Entonces se recomienda, de acuerdo al criterio de Kaiser, dejar en este caso 2 factores. ¿Por qué? Porque son los que superan 1, ¿verdad? Este está en 1.38 y este 3.7. Ahora, ¿cuánto explican estos dos fenómenos, estos dos factores del fenómeno total? Está explicando cerca de un 73%. O sea, nosotros logramos explicar cerca de un 73%, el resto es información irrelevante. Esto en alguna forma también se puede ver en la gráfica de sedimentación, que es esta. La gráfica de sedimentación, imagínense ustedes en este momento que tienen un brazo colocado sobre una mesa y en el punto donde queda el codo es el número de factores. O sea, hay dos formas de verlo, que sea mayor que 1 y ver dónde queda el codazo aquí, el codo que queda aquí en 2. Es decir que las 7 variables, en este caso, conviene convertirla en 2 factores, esa es la idea. Luego vamos a ir a observar la matriz de componentes rotadas, que es la que está aquí. Esta me va a servir a mí para ver qué variables estarían quedando en cada uno de los factores. Lo que voy a hacer es copiar esta información, me la voy a traer para Excel, acá. Entonces, voy a copiar acá esta información. ¿Sí están viendo el Excel? Sí, doctor. Ahora, ¿cuál es el criterio aquí? Las 7 variables originales las vamos a transformar en 2 factores que nos permita una segmentación de mercado y que en alguna forma me indique cuáles son los productos que voy a trabajar. Vean, por ejemplo acá, lo que se hace es que se observa en cuál de los factores es a donde va a pertenecer la variable. Va a pertenecer la variable hacia el factor donde contribuye más. Bien, por ejemplo acá nosotros vamos a tener que la variable terreno debería ir al componente número 2, porque esto es más grande que lo que contribuye al factor número 1. La variable construcción, que es la siguiente, esta deberíamos de dejarla en el componente número 1, en el factor número 1.
contribuye más que en el factor número 2. Vean la siguiente, acá, esta nos quedaría en el número 2. La siguiente nos queda en el número 1 y así nos vamos. Esta queda en el número 1. Esta queda en el número 2. Acá lo más conveniente es que tomemos valores absolutos, no tomen en consideración el signo. Bueno, miren, aquí ya tengo un panorama de lo que hizo este análisis. Si ustedes observan terreno, el año de construcción, la vista que tiene la casa y la fecha, quedaría en el factor 2. Y en el factor 1 vamos a dejar lo que es construcción, habitaciones y baños. Es decir que el factor 1 agrupa 3 variables, construcción, habitaciones y baños, y el factor 2 estaría agrupando terreno, años de construcción, vista y fecha. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cuál es la idea? Lo que vamos a observar aquí es que prácticamente yo voy a tener en el mercado, digamos, 2 factores que me van a permitir diseñar un producto. Si ustedes ven construcciones, habitaciones y baños, cuando una persona se fija esto en una casa, es porque es una casa en la que piensa vivir ahí. O sea, él lo que está buscando es una solución habitacional. Mientras que si la persona está pensando en el terreno, en el año de construcción, en la vista que tiene la casa y en la fecha de escrituración, prácticamente está pensando en una inversión. Si nosotros observamos, nuestro mercado lo tendríamos segmentado en 2 factores, en donde, digamos, yo construiría un tipo de casas que son para personas que piensan vivir ahí, y en el otro caso estaríamos construyendo casas para alguien que piensa invertir, que lo está viendo como una inversión. Para esto es que nos sirve el análisis factorial. Es decir, de varias variables, que en este caso fueron 7, yo segmento a 2 factores, que en este caso son 2. Estos factores son prácticamente las variables sustitutas, también se le conoce así. Si nosotros vamos a la base de datos original, vamos a ver de que en la información que teníamos, ahora vamos a tener 2 factores, el factor 1 y el factor 2. Esto nos podría servir en algún momento para hacer análisis de regresión múltiple, tomando la variable precio por si nosotros queremos considerar un precio para la casa. Pero el análisis más valioso de eso es que de las variables originales nosotros lo convertimos en estos 2 factores y prácticamente hemos segmentado el mercado. Bueno, este es el primer análisis de la noche de hoy, el análisis factorial. Tienen la clase completa desarrollada en un video y además tienen un video de cómo se desarrolla esto. Lo tenemos también ahí colocado en el material. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Jefferson le saluda. Solo para confirmar acá, el total de factores ahorita fueron 2 porque fueron los que pasaron de 1. Cuando pasan de 1, si hay 3, serían 3 factores. Así es. Ajá, eso es. Perfecto, gracias. De acuerdo al criterio de Case. En algún momento ustedes pueden tener un gerente que les diga segmentenme 4, entonces le cambian allá donde vieron que podríamos dejar un número de factores fijos, pero el criterio estadístico adecuado es dejar los factores que superen 1. Gracias, doctor. Ok. Bueno, vamos a
a pasar entonces a la segunda parte, lo que sería el análisis. Doctor, ¿le puede dar vista? Por favor, disculpe. ¿Perdón? ¿Le puede dar la opción de vista? Porque no, ahí estamos, doctor, gracias. Ok. Bueno, el segundo análisis de la noche de hoy es el análisis discriminante. El análisis discriminante es una técnica estadística que nos va a ser muy valiosa porque yo puedo tener un perfil de datos, digamos varios individuos con algunas características, y en esas características yo puedo tener datos de qué prefieren para alguna variable en particular, y entonces puedo formar lo que se llaman funciones discriminantes, que prácticamente es una regresión múltiple que me va a permitir a mí, cuando aparece un nuevo individuo, clasificarlo en el grupo adecuado. Vamos a ver esto. También con SPSS, ahora vamos a utilizar una base de datos que se llama datos clientes. Ya ustedes la tienen ubicada. Esta es una base de datos que tiene muchos individuos, ¿verdad? Aquí hay 175 casos y tenemos una cantidad de variables. Si vamos a observar las variables, nosotros en este caso tenemos 29 variables tenemos realmente en juego, ¿sí? Quiero comentarles algo. Acá tenemos una cantidad de personas y tenemos un perfil multivariado, ¿verdad? Tenemos acá un perfil multivariado y podríamos, con el análisis discriminante, por ejemplo, ver la variable, digamos, de estas personas, qué tipo de películas a ellos les gusta ver, ¿verdad? El tipo de cine, digamos, cuál es el cine que a ellos les gusta ver. Vamos a ir a la vista de variables, ¿sí? Y acá vamos a buscar tipo de cine, que es la variable número 23. Si nosotros observamos esa variable 23, si le damos un clic ahí encima en la parte de valores, vamos a ver que las personas que aquí están ubicadas, se les preguntó qué tipo de película les gusta ver, y hay la clasificación de 4 películas. Hay películas de amor, películas de humor, películas de violencia y películas de sexo. Entonces, aquí está agrupado de 1 a 4. 1 es amor, 2 humor, 3 violencia y 4 sexo. Ya la variable están prácticamente acá, y las personas pues tienen un gusto particular por el cine. Digamos, si nosotros observamos aquí la persona número 3, por ejemplo, vamos a estarla observando y la pregunta es, ¿qué tipo de película le gusta ver? Aquí dice que a esta persona le gusta el tipo de película número 1. Si ustedes se recuerdan, el tipo número 1 sería prácticamente películas de amor. Ahora, podríamos pensar en algunas variables en este perfil, digamos, que incidan mucho para que él haya escogido este tipo de cine. Entonces lo que se hace es agarrar un perfil con las variables adecuadas. Normalmente ya un investigador les da las variables. Para el efecto nuestro, yo les voy a indicar qué variables tomen, pero ya ustedes como mercadólogos podrían, digamos, ver algunas variables que estén relacionadas. Por ejemplo, aquí va a estar relacionada para las películas que ven. Se pensó
que la calificación que tienen los estudiantes en sus clases podría incidir, ¿verdad? Podría estar relacionada. La calificación va de 1 a 10 y entonces podría ser una variable que pueda estar relacionada. Luego, el tipo de, el número de veces que va al cine también tendría que ver, o sea, la adicción por el cine. Podríamos también considerar la edad en este caso. Por aquí está la edad. Los libros que lee la persona. ¿Cuántos libros lee? El dinero que pueda tener, que sería paga. Podría estar relacionado el número de horas que ve televisión la persona. Podría haber alguna relación. Y también aquí se habla de que el nivel de rechazo a la violencia. Uno es un rechazo a la violencia y 2 es que no. Eso lo podemos ver aquí en vista de variables. Si ustedes van a nivel de rechazo a la violencia, 1 es activo, quiere decir que sí rechaza la violencia, y 2 es pasivo. Bueno, ya teniendo esto, digamos que aquí cada persona ya tiene indicado el tipo de cine que le gusta, y la idea es que a partir de aquí formemos algunas regresiones múltiples que en el futuro me ayuden a predecir cuando aparece un individuo nuevo, a ver cuál sería el tipo de película que le gusta. Es decir que, digamos, podríamos tener una sala de cine, la persona llega a la sala de cine y en una pantalla podríamos preguntarle estas 7 variables, o lo puede hacer él automáticamente, pero le va a recomendar: mire, a usted le gustaría una película de amor, lo estamos dando en tal sala. En forma automática ustedes estarían entrando. Ahora, ¿cómo se trabaja? Vamos a entrar a la herramienta de analizar, y en este caso entramos a una opción que se llama clasificar, y aquí vamos a ir hacia lo que es discriminante. En discriminante voy a sacar las variables para que lo hagamos de nuevo. Yo ya tenía algunas variables aquí ingresos. Digamos que del lado izquierdo tenemos las variables que vamos a analizar, y entonces vamos a ir reingresando. Primero me pide la variable de agrupación. ¿Se recuerdan que yo quiero ver a qué grupo pertenece la persona? Si a las películas de amor, de humor, de violencia o de sexo. Entonces acá debemos de entrar a lo que es tipo de película que le gusta a la persona, o sea, el tipo de cine. Como esa variable está codificada de 1 a 4, yo tengo que definir aquí el rango. O sea, debo decirle: mire, el mínimo debería ser 1 y el máximo debería ser 4. ¿Verdad? Entonces yo le indico cuáles son los grupos que yo quiero observar a partir de estas variables. Entonces le doy continuar. Luego me va a preguntar las variables independientes. Entonces voy a ingresar aquí la calificación media en los estudios. Voy a ingresar cine, la asistencia anual al cine. Luego la edad, que está por acá. Luego voy a ingresar la lectura, libros leídos. Ok, luego ingreso la paga semanal. Luego las horas que ve televisión, horas semanales de televisión. Y por último voy a entrar el nivel de rechazo a la violencia, ¿verdad? Nivel de rechazo a la violencia. Bueno, aquí tengo la variable de agrupación, que en este caso se convierte en una variable dependiente, pero esta es cualitativa. Y por el otro lado tengo variables independientes que yo creo que pueden incidir en eso. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros vamos a ir a estadísticos. Aquí solo tenemos que marcar el coeficiente de Fisher. Este es el que nos va a ayudar para formar las ecuaciones. Luego
donde dice introducir independientes juntas es lo más adecuado, o yo podría también usar un método de inducción por pasos. Si las introduzco todas juntas, entonces no me activa métodos. Luego voy a ir a clasificar, y en clasificar le voy a pedir los resultados para cada caso. Pidámosle una tabla de resumen también, y si quieren, pidamos aquí el mapa territorial. Lo que me va a servir ver son los resultados de cada caso y la tabla de resumen. Bueno, luego, si ustedes quieren guardar la información, pueden pedirle al grupo de pertenencia las puntuaciones discriminantes y la probabilidad de pertenencia al grupo. Le doy continuar. Ok, listo. Después que ya tengo esta información, le voy a dar a aceptar. Y entonces nos debería de estar resultando el análisis discriminante. Aquí lo tengo, ¿no? Una de las primeras cosas que vamos a ver es que para el análisis solo fueron válidos 173, indica acá. Dejó fuera algunos datos, se quedaron por fuera. Luego, voy a regresar hacia el análisis con datos clientes y regreso al análisis acá porque les voy a comentar que se nos quedó una variable fuera. La variable paga semanal se había quedado por fuera. La estoy colocando acá. Vuelvo a correr el análisis y ahora sí. Espero que acá estemos completos. Y entonces, aquí tengo yo mis resultados. Ahora, lo primero es, los casos totales son 165. Se quedaron 10 afuera, porque algunos no tenían datos en el grupo, otros no tenían, por lo menos en alguna variable discriminante, y había uno que no tenían los dos. Entonces, lo primero es que de 175 datos solo entró al análisis 165. Habían 78 que veían películas de amor, 34 de humor, habían 45 de películas de violencia, 8 de sexo y en total 165. ¿Cuánto estoy explicando con las funciones discriminantes? Con la primera explico 0.75, ¿verdad? Punto 87, el 87%. Si ha incluido 2, ya llego al 98, es un buen análisis. Vamos a ver acá estas coeficientes de las funciones de clasificación. Estas de Fisher son las que me van a estar sirviendo para formar mis ecuaciones discriminantes. Eso lo vamos a ver en un momento. Si seguimos aquí hacia abajo, aquí vamos a tener cuál era el grupo real de pertenencia, el grupo pronosticado y el número de cada caso. Digamos, por ejemplo, el número 1 fue bien clasificado, el número 3 fue bien clasificado, el 4 también, el 5 también, el 6, digamos, miren, tuvo una mala clasificación, o sea, no fue muy certero. De hecho, acá abajo les va a indicar cuál es el poder de clasificación que tenemos. Y aquí nos va a indicar que clasificó correctamente el 60% de los casos. La verdad es que de 50 para arriba ya es bueno, pero entre más cercano a 100 lo tengamos es mejor. Del total,
ahora clasificó 41 en 78 en amor. Clasificó, sí, tenemos hacia acá los de amor fueron 41, humor 21, violencia 1 y en sexo colocó 15. Esa es la clasificación que ahora tenemos del grupo de pertenencia que cambia contra el grupo original. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Vean, de estas funciones de Fisher, voy a ir a buscar aquí las funciones de Fisher, le damos un doble clic y eso lo que va a hacer es que me va a permitir copiar esta información. La voy a trasladar hacia Excel. Vamos a tener por acá. Entonces aquí tenemos las funciones de Fisher. Ok. Y aquí tenemos prácticamente todas las variables que estamos teniendo en juego para este análisis. Vean, cada una de ellas es una regresión, el coeficiente de una regresión múltiple. Es como que yo tuviera, digamos, calificación media X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 y la variable constante. Entonces, yo voy a ver la variable dependiente amor en función de esto, humor en función de esto, violencia en función de esto y sexo en función de esto. Esto me va a permitir a ver en cuál de los 4 grupos yo podría clasificar, digamos, una persona. Digamos, por ejemplo, si yo vengo, vamos a poner aquí amor, vamos a copiar esto mismo hacia acá. Ok. Y entonces, digamos que si yo quiero ver, aparece un individuo nuevo, ¿verdad? Y digamos tiene una calificación de 7 en sus estudios. Tiene 48 veces de idas al cine, tiene una edad de 15 años, tiene una lectura de 12 libros al año. Vamos a ver. Luego tiene una paga de 6, tiene que ver 24 horas semanales de televisión y el nivel de rechazo a la violencia es 1. La constante siempre hay que ponerle 1 para que no la elimine. Hay una función que me permite correr la regresión múltiple, o sea, sería 2.058 por 7. Esto por 48 y así nos vamos, pero lo podemos hacer con una función que se llama suma producto, ¿verdad? Que lo que va a hacer es cabalmente sumarle la multiplicación de, digamos, voy a tomar esta variable, aquí se le coloca coma y se coloca la otra de acá. Y entonces, al trabajarlo, nos da que este resultado es 66.62. ¿Qué nos está indicando acá? Que las películas de amor con este individuo va a tener una puntuación de 66.62 en amor. Si nosotros venimos y copiamos esto para el resto, en Excel lo reconoce en forma automática. Digamos, si yo vengo y esto de acá lo copio hacia el resto, ¿verdad? Estoy haciendo un valor de la ecuación para amor
una para humor, otra para violencia y otra para sexo. Ahora, si nosotros agarramos ese individuo y tenía esas características, ahora la pregunta es, ¿a cuál de los 4 grupos pertenece? Y entonces la decisión es muy sencilla. Yo busco el grupo donde tiene la puntuación más alta. En este caso, la puntuación más alta está en amor. Es decir que ya teniendo esto, si alguien llega a la sala de cine, le piden esos datos y entonces, o en una pantalla él lo puede escribir. Se le recomienda a mí vaya a las películas de amor, vaya a las de amor, vaya a la de violencia o vaya a la de sexo. ¿A dónde debe ir? A donde tenga la puntuación más alta. Ahora, les comento, yo lo que hice fue agarrar de la base original de datos clientes, agarré un individuo, que en este caso era el individuo número 3, y los datos que tomé fueron esos, ¿verdad? La paga, que era 6, la edad, que eran 15 años, su calificación en los estudios, cuántos libros lee, las veces que va al cine, las veces que ve televisión, acá, y luego el nivel de rechazo a la violencia, que en este caso era 1. Digamos, agarré 1 a la base de datos para no tener los datos tan fumados, y como observamos aquí nosotros en el Excel, lo clasifiqué en el grupo adecuado, y si regresamos a ver esta información, qué tipo de cine le gustaba, y el tipo de cine era el 1, que en este caso era amor. O sea, en este caso el resultado fue acertado. Obviamente esto me lo confirma, esta información. Si nosotros vamos acá, el individuo número 3, su grupo real era 1 y su grupo pronosticado es 1. Así que en este caso fue lo correcto, ¿verdad? Estuvo bien clasificado. Eso sería entonces el análisis discriminante. Prácticamente era lo que quería compartirles hoy en la noche. Y quisiera dejar espacio, tenemos 8 minutos, si necesitan hacer alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. El trabajo de la investigación bibliográfica es en grupo, de 2 a 3 integrantes. ¿Lo tienen que subir las 3 personas o solo una persona? Perdón, ¿a cuál se está refiriendo usted? A la investigación bibliográfica. Ah, ¿la inicial o la que está en el medio? La idea La es, inicial. sí, la deben de subir todas las personas. Ah. Gracias, doctor. Ok. ¿Tienen este desarrollo, lo tienen completo ustedes ahí en un video, la clase bien explicada, presencial también la tienen? Y pues siempre estoy por cualquier duda en el WhatsApp. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Iron, se quedó callado, Iron. Como siempre, doctor, me tiene asustado. No, hombre, tranquilo. Ya veo que es fácil el análisis con SPSS. La verdad que sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Bueno, en lo de los talleres, doctor, Sí. dice que hay un archivo con nombre Mundo. Ajá. Ese archivo usted lo colocó ahí en GES. Sí, están en las bases de datos. En la base de datos.
Sí, coloqué una hoja especial que dice base de datos y ahí están todas las bases de datos. Ok, perfecto, gracias. Bueno, si no hay más comentarios, estamos concluyendo por acá entonces. Sí. Disculpe, doctor, con relación a la verificación de las tareas, solo por motivo de enmendar nuestros errores por si los cometimos en las tareas, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo poder nosotros enmendar el error si solo nos aparece en el comentario? Nada más verificar, por ejemplo, la respuesta número 3. ¿Habrá alguna forma, doctor, yo solo para motivos de corrección, si se pudiera corregir ese tipo de procedimientos tal vez o enfoque que uno tenga? Lo que vamos a hacer es que les vamos a subir las soluciones para que ustedes puedan comparar. Buenas noches, doctor. Las soluciones ya están subidas en el GES, ahí mismo donde tienen la base de datos. Ajá. Ahí estaba revisando y aparece. Aparecen las respuestas. Ok, bueno, ahí pueden comprobar cómo estuvieron sus errores. Gracias, doctor, y compañero, gracias. Bueno, les agradezco su participación. Debo dejarles porque entro a otra videoconferencia, disculpen. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos la otra semana a la misma hora. Buenas noches, doctor. Eso. Ahí va. Buenas noches, doctor. Buenas noches.